Sí, vamos a comenzar con una oración. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias por todo lo que nos has dado hoy día, que hemos podido comer y reforzar nuestras energías. Ahora que vamos a comenzar el estudio esta tarde, pedimos que los santos ángeles estén aquí con nosotros, guiándonos, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y que las influencias malas estén fuera de este lugar y que no tengan poder sobre nosotros los ángeles caídos. Pedimos también que tú estés con nosotros y que encuentres en nuestros corazones la condición correcta para derramar el aceite sobre nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que si vamos a recordar de esta mañana, si recordamos en la primera visión de la hermana White, la luz que nos alumbra hasta el cielo. ¿Cuál es la luz? Es el clamor de medianoche, ¿verdad? Y prácticamente el pueblo de Dios no tiene idea, no tiene ningún concepto, no tiene ningún entendimiento de qué es el clamor de medianoche. Si ustedes lo pueden comprobar. Usted vaya a su iglesia local y usted le hace una pregunta al pastor, o le hace una pregunta a los ancianos, o a los diáconos, o a los hermanos de la congregación, y mayormente no le van a poder contestar de qué es esto, de qué se trata esto. Pero la palabra de Dios nos dice que esta luz, el clamor de medianoche, es la luz que nos alumbra hasta el cielo. ¿No es algo eso espantoso? De que el pueblo de Dios no tiene idea de las verdades que Dios le ha dado a su pueblo. Esa es la condición de su pueblo. Es una condición muy, muy pésima. Pero a través del estudio, Dios nos ha dado en su palabra la información necesaria para nosotros alcanzar la salvación, ¿verdad que sí? Dios es un Dios bondadoso y misericordioso. Así que esta mañana estábamos estudiando el clamor de medianoche y vamos a ver cuáles son los temas. Hay 5 temas principales que cubre el clamor de medianoche. Y el sermón que dio el hermano Samuel Snow, yo se los voy a dar para que lo tengan. Yo se lo voy a mandar por correo electrónico a los que lo deseen. Y ustedes lo pueden estudiar por su propia cuenta. Pero eso también lo pueden conseguir en el CD de la hermana White, en inglés, o yo lo tengo en español, pero en el CD de la hermana White, en la sección que es para los pioneros, podemos encontrar ahí este sermón, esta información. Por eso la hermana White dice, ¿qué es sobre los pioneros? Ella dice que lo que ellos han escrito, que se vuelva a imprimir de nuevo. ¿Okay?
Ahora, ¿cuáles son los temas del clamor de medianoche? 6,000 años. 7 veces. Y déjeme ver precisamente cómo se... déjeme ver. Déjame ver aquí. Okay. Siete veces y entonces los 2300 días, las 70 semanas. Sí, y para el último tema es de ¿ok? Ahora nosotros cubrimos parcialmente las 7 veces y también cubrimos parcialmente las 70 semanas, ¿correcto? ¿Qué eran las 70 semanas? Era lo del Levítico 26, ¿no? 25 25 y 26. ¿Y las 70 semanas representan qué? El castigo por no haber dejado la maldición, ¿no? Cuando el pueblo Okay. obedeció a Dios y iban a ser esclavos 70 años en Egipto. 70 semanas. Una semana es igual a 7 días. ¿correcto? Así que 70 semanas son, que es igual a 290 años. días. Y en la profecía, un día representa un año, así que son años. ¿Correcto? Así que, ¿de qué? Ahora les vuelvo a preguntar. ¿De qué se trata las 70 semanas? Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces perdonaremos a nuestros hermanos? 70 veces 7. Así que las 70 veces es la maldición. ¿Qué es las 70 veces? El tiempo de gracia. Y como estábamos terminando en el último estudio, cuando Daniel estaba orando, ¿quién vino del cielo a hablarle a Daniel? Gabriel, ¿verdad que sí? ¿Y qué fue lo que Gabriel le dijo a Daniel? Que le iba a dar sabiduría y entendimiento. ¿Correcto? Que su oración había sido escuchada. ¿Correcto? Que era muy amado, que no tenía nada. 70 semanas están determinadas. Sobre el pueblo de Dios. ¿Determinadas qué quiere decir? Definido. Ya está definido. ¿Dónde se definió que eran 70 semanas? Día por año. Levíticos 25. ¿Verdad que sí? Ya habían sido definidas como un tiempo de gracia. Por lo tanto, el ángel Gabriel entiende las escrituras. Entonces él ya sabía lo que Dios le iba a permitir. 70 semanas. Ese es el tiempo de gracia que le quedan a ustedes.
¿Ok? Ahora, las 70 semanas, ¿qué parte, qué visión Dios le había dado a Daniel en el cual lo dejó perturbado? Porque en Daniel capítulo 9, ¿qué es lo que el ángel Gabriel le viene a explicar a Daniel? El ángel Gabriel le viene a explicar a Daniel. ¿Qué es lo que le viene a explicar? Sí, pero ¿qué es lo que el ángel Gabriel le viene a explicar a Daniel? Daniel capítulo 9. Noten lo que dice aquí. Daniel capítulo 9, versículo 21. Y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio. ¿Al principio qué? La visión. ¿Y cuál era la visión que había visto? Las 70 semanas. 9:21. Daniel 8. Daniel 8. Gabriel le viene a explicar la visión que había visto previamente. Volando con presteza me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo y me dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y... Ahora vamos a regresar al capítulo 8. Y dice así. Vamos al versículo 13. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Es correcto? Así que ahí no le dice cuándo comenzó, hasta que los 2300 días, ¿verdad que sí? Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Así que aquí están dando el fin, ¿correcto? Aquí no están dando el comienzo, están dando el final. ¿Ok? Ahora, vamos a borrar esto. Noten. Daniel está aquí, ¿ok? Esta es la cruz, ¿ok? Daniel está aquí. Te vamos a decir que este es Daniel 9. ¿Ok? Gabriel está dando información sobre los 2300 días, ¿verdad que sí? Pero los 2300 días comienzan ¿con qué? Con el decreto de advertencia, ¿no? No sé, yo entiendo eso, pero la profecía de los 2300 días comienzan ¿con qué periodo? El tiempo de gracia, las 70 semanas, porque eso fue lo que Gabriel le vino a decir a Daniel. 70 semanas están determinadas, ¿ok? Y como dijo el hermano, comienza con hay un decreto
2 decretos, y en el tercer decreto comienza la profecía de los 2300 días. ¿Ok? ¿Por qué en el tercer decreto? Porque ahí fue cuando se le dio la soberanía de vuelta a Israel, porque en el tercer decreto ellos pueden juzgarse a ellos mismos. ¿Correcto? Ok. Así que en el tercer decreto comienza la profecía de los 2300 días. Y nosotros sabemos que concluye ¿cuándo? En 1844. 1844. En octubre 22. ¿Correcto? Así que aquí comienza, en el tercer decreto comienzan los 490 años. Y empiezan con 7 semanas. Y entonces las paredes y la puerta, los muros, ¿verdad? Entonces hay 62. Y entonces en la última semana, en el medio de la última semana, ¿qué ocurre? La crucifixión de Cristo. Así que si esto comienza aquí y termina aquí, ¿y qué ocurre en el año 34? La muerte de Esteban. La muerte de Esteban. ¿Correcto? Así que aquí hay 7 semanas. Y aquí hay 70 por 7. ¿Correcto? Y entonces aquí ¿qué hay? Si estos son 2300 y aquí ya se cumplió 490, ¿cuánto le resta entre aquí y aquí? Okay, así que de aquí a aquí son 1810. ¿Es correcto? ¿Ya ven? Ahora, ¿qué estaba ocurriendo en este tiempo de aquí? El sacrificio de Jesús. No. Después del decreto, vamos a comenzar acá. ¿Qué estaba ocurriendo aquí en Daniel capítulo 9? Estaba conviviendo con las bestias del pueblo de Dios, ¿no? Sí. ¿Y ellos estaban bajo qué? Bajo el dominio de Yugo de Babilonia. Babilonia. Si ellos estaban viviendo entre las bestias, ¿ellos estaban en qué? Cuando Nabucodonosor estaba viviendo entre las bestias, ¿por qué él estaba viviendo entre las bestias? Por desobediencia. Estaba juzgando. Pero ¿qué es lo que había recibido? La maldición. Si los judíos estaban aquí viviendo entre las bestias, ellos estaban bajo ¿qué? Bajo la maldición. Así que aquí, ellos están bajo la maldición, que es el 25-20. ¿Correcto? Así que ellos están bajo la maldición. Pero, aquí en el capítulo 9, Dios le da una oportunidad. Otra oportunidad para que corrijan sus transgresiones y den fin a la prevaricación. ¿Correcto? Entonces vamos a ver que en el primer decreto, ¿quién hace el primer decreto? Darío. No. Ciro. Ciro. En Esdras capítulo 1, Dios usa a Ciro para dar un decreto de que empiecen a reconstruir a Jerusalén. ¿Ok? Eso ocurre aquí. Y entonces en el segundo decreto, los enemigos del pueblo de Dios paran la obra. Esto es otro estudio, no lo vamos a estudiar ahora, pero este es otro estudio.
los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, paran la obra, entonces tienen que hacer un segundo decreto, para continuar la construcción, y entonces en el tercer decreto se les devuelve la soberanía y Israel puede juzgar a su propio pueblo. ¿Okay? Y después que terminan, después hay un periodo, ahí comienza la profecía de los 490 años y comienza el primer periodo de la profecía de los 490 años, que dice que... A ver, ¿quién lo encuentra primero en Daniel 9? ¿Daniel qué? Dice, y por una semana confirmará el pacto con él. De la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con el presente de los abominaciones calidad y soledad, aún hasta una entrega continuación, lo que está terminado se derramará sobre el pueblo de Jehová. Así que en la primera semana se iba, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Así que aquí en tiempos angustiosos se iba a edificar ¿qué? ¿Qué se iba a edificar? El muro. La plaza volverá a ser edificada y el muro. ¿Correcto? Así que eso concluyó en el tiempo de Nehemías. ¿Correcto? Y en el tiempo de Nehemías, ¿qué es lo que se estaba cumpliendo? La salida de los judíos a Jerusalén. Vamos a Nehemías capítulo 8. ¿Nehemías 8? Sí. Cuando Israel antiguo hizo un pacto con Dios, ¿cuál era el pacto? Obedecer su ley, su palabra. El pacto eran los 10 mandamientos, ¿no? Vamos a leer el capítulo 8 de Nehemías, el comienzo, y dice así. Y se juntó, recuerden, esto es después de la primera semana cuando ellos terminan de reconstruir la plaza y el muro. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdra que trajese el libro de la ley de Moisés que Jehová mandó a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo entendido, para escuchar el primer día, el mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Es correcto? Sí. Cuando Israel antiguo está pasando por este periodo aquí, ¿qué es lo que ellos están haciendo al final de ese periodo? Están entrando en pacto con Dios de nuevo. Porque ¿qué es lo que había pasado en este periodo de acá? Se habían opuesto a Dios.
se habían desviado de los caminos de Dios. ¿Correcto? ¿Qué es lo que ellos están haciendo aquí? Regresando de nuevo a la ley, y la ley es el pacto. Así que si aquí al final están leyendo la ley, ¿qué es lo que está ocurriendo en este periodo de aquí? Estaba llevando el juicio de Jesús. No. Si al final están leyendo la ley, ¿qué proceso está ocurriendo en este periodo? Si ellos estaban en la oscuridad en este periodo, ¿correcto o estoy incorrecto? Ellos estaban abrazando nuevamente la palabra de Dios, el pacto que Dios. Los judíos estaban mezclándose con las costumbres del mundo en este periodo de aquí. Así que entre este periodo y este punto aquí, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Un arrepentimiento, una entrega total a Dios. Se tienen que humillar antes de Dios y tiene que haber una transformación. ¿No es correcto? Así que aquí tiene que haber una transformación para que entonces ellos vengan y entren en pacto con Dios de nuevo. ¿No es eso lo que nos enseña el libro de Daniel? Cuando Nabucodonosor estuvo 7 veces con las bestias del campo, ¿por qué proceso pasó Nabucodonosor? Un proceso de arrepentimiento. Transformación, purificación, 7 veces. Ahí él reconoce que hay un Dios verdadero. Exactamente, y eso fue lo que él dice al final de los 7 veces. ¿Verdad que sí? Reconoce. Transformación. ¿Qué es esto? 70 veces 7. El ángel Gabriel le dijo a Daniel que tenía que pasar el pueblo por un periodo de transformación en este periodo. ¿Qué es lo que dice Daniel capítulo 9? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado. Así que en este periodo de las 70 por 7, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo al pueblo? Que haya una transformación. ¿Hubo una transformación en el pueblo de Dios? Ahí fue cuando crucificaron a Jesús, en ese tiempo. Sí, aquí. Pero San Juan Bautista predicó y hubo gente, ¿verdad? Que Sí, arrepintió. sí. Entonces, y por eso él vino a confirmar el pacto con muchos. Pero no era el pueblo de Dios, eran los gentiles. Correcto. Así que al final de estas 70 semanas, por no cumplir los requisitos de la oportunidad del tiempo de gracia, ¿qué pasa con el pueblo judío? Termina. Dios se divorcia del pueblo judío y hay un juicio en el año 34. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa aquí? En este punto de aquí, ¿qué es lo que hay? Hay nuevamente Inicio del tiempo de gracia. un tiempo de reforma. Inicio del tiempo de gracia. Para nosotros. Hay un nuevo rearmamiento en ese año, ¿no? O otra vez el arrepentimiento, ¿no? ¿Qué es lo que concluye aquí? Octubre 22 de 1844. Cuando este periodo se concluye, ¿qué es lo que se acaba de terminar? La maldición. 7 veces, ¿no? Recuerden, aquí en esta primera semana se concluye las 7 veces, las 7 semanas, perdón, la semana son 7 días, y al final de esta semana, ¿qué es lo que ocurre? Hay un pacto, el pueblo es purificado y hay un pacto con el pueblo de Dios y la ley se lee. ¿Correcto?
Al final de estos 70 por 7, Cristo cumple la ley, ¿no? Sí. Pero el pueblo lo rechaza y Dios se divorcia de él, ¿verdad que sí? Y al final de... ¿Y esto qué es? 7 veces, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Dios entra en un pacto con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y qué es lo que le da? La ley. La ley. ¿Qué es lo que le da aquí? La ley. ¿Qué es lo que Dios cumple aquí? La ley. ¿Qué es lo que Dios le da al pueblo adventista del Séptimo Día? La ley. Aquí hubo un periodo de transformación. Sí. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y aquí también. Así que, ¿qué es eso? El trabajo del Espíritu Santo. Son los 3 pasos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los 3 pasos del Espíritu Santo? Convicción de pecado. Juicio, justicia. No, justicia y juicio. Y al final, en el tercer paso, hay unos que entran en pacto con Dios y hay otros que quedan afuera. Hay 2 clases de personas. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Nehemías, si ustedes leen en los escritos de la hermana White, Nehemías estaba triste de tan pocos judíos que regresaron a reconstruir a Jerusalén. Muy pocos regresaron. Y Dios entró en pacto con ese grupo pequeño. ¿Qué ocurrió aquí? La misma cosa. Muy pocos. La mayor parte del pueblo judío rechazó a Cristo. ¿Qué pasó aquí? La misma cosa. Muy pocos aceptaron el mensaje del primero y segundo ángel y 50 entraron en pacto con Dios después de octubre 22 de 1844. Pero quiero que se den cuenta, hay una transformación y aquí, en este periodo aquí, hay una transformación. Así que asociado con la transformación, hay el número 7 está asociado con eso. Dios nunca cambia, siempre es lo mismo. ¿Entienden? Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Ahí es cuando sufren el gran chasco. ¿Podemos borrar esto? Sí. Ok. Vamos a borrar esto y vamos a continuar el... Ok, así que aquí está el periodo de nosotros. Así que aquí Dios nos da, nosotros entramos en pacto con Dios en el periodo entre 1840 y 1850, cuando Dios nos da la ley. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, esta tabla fue hecha en 1842. Y esta tabla Dios nos la dio en 1850. Y si ustedes pueden ver, la diferencia entre este y este es que este incluye el santuario y
Y este incluye la... ¿Qué es lo que incluye? La ley. La ley. Es la diferencia. ¿Ok? ¿Y qué es la ley? El carácter de Dios. ¿Qué más? ¿De qué sirve la ley? De guía. De advertencia. Carácter es el carácter. Nos dice si estamos en unión con Dios, ¿no? ¿No es correcto? Ahora, nosotros entramos en pacto con Dios entre 1840 y 1850, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en 1863? ¿Cómo? Sí, entonces empieza a repetirse la historia. La historia se vuelve a repetir. Y entonces aquí tenemos entre 1863 y 1989, ¿qué tenemos? ¿Correcto? Hay 126 años, ¿no? Entre 1863 y 1989 hay 126 años. ¿Y qué es lo que representa 120? ¿Qué está asociado con 126? Con el número 126. Simbólicamente, ¿qué está asociado? El 2520. ¿Saben? No. Porque si ustedes recuerdan, Mene, Tekel, Ufarsin es 50 ciclos, un ciclo y 25, que da a 126. Y es 1000, 20 y 500, y todo eso son guerras, que da... Y 2520 es nada menos que 7 veces. Así que el número 7, el 2520 y el 126, todos simbólicamente significan lo mismo. Es la ira de Dios. ¿Correcto? Y la maldición. Y por lo tanto, cuando la Iglesia Adventista decide irse en contra de Dios, en 1863 entra la maldición. ¿Cómo fue que la Iglesia Adventista del Séptimo Día rechazó a Dios en 1863? ¿Cómo fue que los rechazó? No abrazaron este programa de Dios. Precisamente. ¿Qué más? Se hizo corporativo. Se hizo una corporación. Quisieron un rey, un presidente. ¿Qué más? ¿Qué más se dio en 1863? La entrada de varias doctrinas también se contaminó. Correcto. Falsas doctrinas empezaron a entrar, pero ¿qué más? También el pueblo se dividió en ministerios independientes y de una organización. Sí, se estaban dividiendo. Así que no sé precisamente si eso a lo mejor ya estaba en proceso, pero no sé si precisamente en ese año comenzó, no sé. Sí, pero ¿qué más pasa? ¿Qué pasó en 1863 que es muy clave para nosotros? Dios nos dio el mensaje de la salud. En 1863, Dios nos da el mensaje de la salud. ¿Y qué hace la Iglesia Adventista? Lo rechaza. Lo rechaza. Rechaza la salud, rechaza la visión, rechaza la tabla,
rechaza la tabla, prefiere un presidente y rechaza el mensaje de la salud. Eso ocurre en 1863. Pero también hay que decir que lo rechaza y lo estamos rechazando hoy. ¿O sí? O sea, hay que decirlo con seguridad porque todavía no nos entra el 20 y seguimos rechazando. Seguimos comiendo queso, seguimos comiendo pollo, seguimos comiendo Sí. otras cosas. Sí. Nosotros, hasta por eso, y por eso es que nos encontramos en la condición que nos encontramos. Porque no solamente lo rechazamos aquí, pero continuamente lo rechazamos. Sí. Rechazamos el mensaje de salud, rechazamos el mensaje que está en estas dos tablas. Rechazamos a Cristo como nuestro líder porque preferimos las enseñanzas de hombres en vez de las plenas verdades que Dios nos ha dado. Así que eso todo ocurre aquí. Y por lo tanto la maldición nos llega. Ahora, ¿cuáles son las 7 veces que cumplen la maldición de Moisés? ¿Cuántos conocen el libro de Primeros Escritos? ¿Cuántos conocen el libro de Daniel? ¿Ah? Digo yo poco. ¿Cuántos de los capítulos del libro de Daniel, cuántos capítulos tiene el libro de Daniel? 12. Tiene 12 capítulos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de esos capítulos fue escrito por Daniel? 11. Hay un capítulo que fue escrito por otra persona. ¿Quién escribió ese capítulo? El rey de Babilonia, Nabucodonosor. Nabucodonosor. El capítulo 4 fue escrito por Nabucodonosor. Ahora, el libro de Primeros Escritos de la hermana White tiene muchos capítulos. Pero hay un capítulo que no fue escrito por la hermana White. Por Guillermo Miller. Fue escrito por Guillermo Miller. El sueño de Miller. El sueño de Miller. Y en el sueño de Miller hay una profecía que Dios le da que se iba a cumplir en el tiempo de nosotros. ¿Y cuál es la profecía que se iba a cumplir que Dios le dio a Guillermo Miller? El cofre, la joya. La profecía del cofre, que las verdades, las joyas que Dios le dio a Guillermo Miller iban a ser esparcidas. Ahora, esa palabra esparcida, ¿con qué está relacionado? Porque el pueblo de Dios es parecido. Nosotros, Pero, así que, ¿con qué está relacionado el esparcimiento? ¿No es eso? Vamos a Levíticos 26. No sé si ya lo leímos 2 veces, yo creo. Vamos a leerlo una vez más para que se recuerden. Recuerden, mírenlo aquí. Levíticos 26, 28 al 34. Ahí está. Y dice así. ¿Estamos ahí? Sí. Creo que la hermana necesita ayuda. Levíticos 26, 28 al 34. ¿Estamos ahí? Y dice así. Yo procederé contra vosotros y lo haré con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Los castigaré cuántas veces? 7 veces por sus... ¿Cuáles pecados? De rechazar. Oponerse a la palabra de Dios, oponerse a las verdades, oponerse a lo que Dios le ha dado a su pueblo. Y comeréis las carnes de vuestros hijos y comeréis las carnes de vuestras hijas, y destruiré vuestros lugares altos y talaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará y tomará vuestras ciudades en ruinas y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume.
Yo asolaré también la tierra y se pasmarán de ella vuestros enemigos que en ella moran. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y yermas vuestras ciudades. Entonces la tierra descansará sus sábados todos los días que estuviere asolada, y que vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus sábados. Así que en 1863 el pueblo de Dios entra en la maldición. 7 veces, y si ustedes leen el sueño de Miller, ustedes van a ver que antes de que Jesús empiece a recoger las verdades que han sido esparcidas, primero esas joyas, esas verdades que Dios nos dio, son esparcidas 7 veces. Esparcidas 7 veces en el sueño de Miller. ¿Ok? Así que eso concluye en 1989, marcando el tiempo del fin. Y entonces hay un aumento de conocimiento. En 2001, Miguel se para, marcando que comienza el juicio de los vivos. No, el juicio de los vivos. Continúa el juicio investigador, pero el juicio investigador primero comienza ¿con quién? Con los muertos, y después aquí cambia a los vivos. Ahora, ¿por qué yo digo que en 2001, 9/11 de 2001, comienza el juicio de los vivos? Si ustedes recuerdan, cuando Esteban fue apedreado, ¿qué ocurrió? Él miró arriba al cielo, y ¿qué es lo que vio? Al Hijo del Hombre parado, de pie, pronunciando juicio en contra de los judíos. Así que cuando Miguel se para, cuando el Señor se para, hay un cambio de juicio de alguna manera, ¿verdad que sí? Y la hermana White nos dice que cuando las torres, cuando los grandes edificios de Nueva York caigan, el Señor se paró. Noten, eso lo leímos ayer, pero vamos a leerlo una vez más. Espera un momentito, lo tengo. Lo tengo aquí. Esto se encuentra en Review and Herald, julio 5 de 1906. Review and Herald, julio 5 de 1906. Y dice así: se nos da el mensaje que yo he declarado, que Nueva York será arrasada por un gran maremoto. Esto nunca lo he dicho. Yo he dicho que mientras yo miraba a los grandes edificios subiendo hacia arriba, piso sobre piso, qué terribles escenas ocurrirán. Noten, cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Cuando las torres de Nueva York caigan, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Se levantará. Y cuando Miguel se para, siempre hay un cambio de juicio. Y en el tiempo de Esteban,
el juicio contra los judíos había acabado y el tiempo de los gentiles estaba comenzando. ¿Correcto? De la misma manera aquí, cuando Miguel se para, cuando el Señor se pare, cuando las torres de Nueva York caigan, hay un cambio, tiene que haber un cambio. El juicio de los muertos termina y el juicio de los vivos comienza. ¿Ok? Leímos la cita ayer, pero ¿la termino de leer? Ok, vamos a terminar de leerla. Esto nunca lo he dicho. Yo he dicho que mientras yo miraba a los grandes edificios subiendo hacia arriba piso sobre piso, que terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces, las palabras de Apocalipsis 18, del 1 al 3, serán cumplidas. El todo del capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que sobrevendrá sobre la tierra. Pero no tengo luz particularmente sobre lo que ocurrirá en Nueva York. Solo sé que un día sus grandes edificios caerán por el gran poder de movimiento que viene del Señor. De la luz que se me ha dado, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su gran poder y estas estructuras masivas caerán. Así que ¿cuándo fue que las estructuras masivas, los edificios grandes de Nueva York cayeron y el mundo entero se paró para observar eso? En 9/11 del 2001. El juicio de los vivos comenzó. ¿Ok? Y ahora Dios está revelando las verdades que han estado ocultas por todas las falsas doctrinas que los hombres han traído dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Correcto? Y los ministros de la Iglesia, los ministros de los ministerios populares, ¿qué hacen con estas verdades? Lo rechazan. No es eso lo que dice Isaías. Vamos a ir a Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Vamos a comenzar en el versículo 8. ¿Estamos ahí? Sí. Y dice así: Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. ¿En una qué? Una tabla. Delante de ellos, y anótala en un libro. ¿En qué libro se anotó que había que hacer una tabla y escribir una visión? En el libro de Habacuc 2, del 1 al 4. Y anótala en un libro para que quede hasta el día postrero, para siempre, por todos los siglos. Ahora noten en el versículo 9 cuál es el propósito de esta tabla. ¿Cuál es el propósito de la tabla? Para identificar ¿qué? Que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. El pueblo de Dios, al final del mundo, prefiere la mentira y prefiere las cosas halagüeñas. ¿Qué quiere decir cosas halagüeñas? Fábulas. Dejad el camino
¿Cuál es el camino de Dios? El camino de Dios es en el santuario. Gracias. ¿Es correcto? ¿Y qué más dice? Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Al final del mundo, el pueblo de Dios tiene dos decisiones. Bueno, tiene una decisión entre dos opciones. Y es la misma decisión que Israel antiguo tuvo. ¿Cuál fue la decisión que Pilato le presentó al pueblo judío? Él le presentó a dos hombres. Le presentó a Jesús y le presentó a Barrabás. ¿Quién es Barrabás? ¿Qué quiere decir Barrabás? Barrabás es como el Padre. Si ustedes buscan el significado, es como el Padre. Así que, pero era el falso, ¿verdad que sí? Pilato le estaba ofreciendo a Jesús o a Barrabás. Al final del mundo, los adventistas del séptimo día tienen dos opciones. A Cristo, porque la hermana White nos dice que estos mensajes son como las rocas de la eternidad. ¿Verdad que sí? Así que esta es la primera opción. A Cristo. ¿Y la segunda opción? La marca de la bestia. La marca de la bestia. El Papa. ¿Y qué quiere decir Papa? ¿Ah? El Padre. El Padre. De mentira. Sí. El Padre de las mentiras. Es la misma cosa, ¿no? Precisamente la misma cosa que ocurrió en el tiempo de Jesús. ¿A Cristo o al Papa? ¿A Barrabás o a Cristo? La historia se repite al pie de la letra. ¿Es correcto? Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto será este pecado como pared agrietada a punta de caer, y como grieta en muro alto, cuya caída viene súbita y repentinamente. Así que para el pueblo de Dios, esta piedra, ¿qué es? La roca de la Sí, pero para los que se van a perder, ¿qué es esta piedra? Una piedra de tropiezo. Y eso es parte de cómo Dios trabaja. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ¿Dios le puso una piedra de tropiezo para ellos? ¿Cuál fue la piedra de tropiezo para Adán y Eva? El árbol. El árbol. Y vino la serpiente y se aprovechó, ¿no? En el tiempo de Noé, Dios puso un tropiezo. ¿Alguna vez había habido una lluvia en el tiempo de Noé? No. Ellos desconocían que era lluvia. Adán y Eva desconocían que era lo malo y lo bueno. No entendían lo malo. Noé, en el tiempo de los antediluvianos, no entendían que era lluvia. Los judíos no entendían el Hijo de Dios. De eso no entendían. Ellos no podían entender qué significaba el Hijo de Dios.
a Cristo, no lo entendían. La iglesia adventista del séptimo día no entiende que este es Cristo, no lo entiende. No entienden eso. Siempre hay una piedra de tropiezo. Y al final del mundo tenemos más piedras de tropiezo que en cualquier otro tiempo. Porque tenemos toda la historia de la Biblia para tropezarnos. ¿No es eso verdad con la salud? Imagínense, cuando Cristo ascendió al cielo y después bajó, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Le dieron de comer a Jesús después que había ascendido al cielo? ¿Y qué fue lo que le dieron de comer? Pescado. ¿Cómo? Pescado. Pescado, ¿verdad que sí? Y muchas personas se tropiezan con eso. Dicen, oh no, hermano, Jesús comió carne después que ascendió al cielo. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Si nosotros comemos cualquier cosa que viene de un animal, estamos perdidos. No vamos a caminar con el pueblo de Dios, de ninguna manera. Entonces, para algunos eso es un tropiezo, porque dirán, bueno, Jesús comió carne. Pero si ustedes pueden darse cuenta, Dios pone piedras de tropiezo y alguna gente decide a tropezarse. ¿Así es una palabra? Sí. O alguna gente dice, bueno, Dios me ha dicho que Él va a regresar su pueblo verdadero a la dieta original. Así que, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Voy a continuar comiendo productos de animales o voy a obedecer a Dios porque me ha dicho que nosotros vamos a regresar a la dieta original? Entonces, eso es una piedra de tropiezo. Esto es una piedra de tropiezo. Porque el pueblo adventista no quiere aceptar esto. Prefiere al Papa que a Cristo. A las doctrinas que entran del Papa como formación espiritual, lo prefieren que a las verdades que Dios nos ha dado. Tenemos dos opciones. Y así podemos continuar con otros tropiezos, porque hay muchos. Alguna gente dice que no existe el Espíritu Santo. Eso es un tropiezo. Cuando la hermana White nos dice claramente que el Espíritu Santo es la tercer personaje de la deidad, lo dice claramente. Así que hay tropiezos. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es todo lo que puede ser sacudido va a ser sacudido para afuera. Dios solamente quiere a los fieles. Y si nosotros no podemos ser fieles ahora, ¿cómo le vamos a ser fiel después? Entonces nosotros vamos a continuar en el siguiente estudio. Vamos a continuar en el santuario y vamos a ver qué es lo que tiene que ver todo esto y todo lo que hemos estado estudiando hoy. Vamos a ver qué es lo que tiene que ver esto con el santuario. ¿Por qué? Porque en el santuario tenemos un sistema completo de verdad. Vamos a terminar con esta cita. Okay. Okay. Ok, vamos a leer, a ver si lo encuentro rápido. Mire lo que dice aquí. Esto se encuentra en CES, página 20. CES es
Cristo en el santuario. Noten lo que dice aquí. En ningún momento debemos perder de vista la importante obra que se está haciendo en favor de nosotros en el santuario celestial. Se nos amonesta, como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y Juan. Este asunto del santuario arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestro chasco de 1844, mostrándonos que el santuario que debía ser purificado no era la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial y allí está realizando la obra final de su oficio sacerdotal, en cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, quería leer... Bueno, vamos a ver si encuentro... Había una cita más que quería leer. Capítulo 19. Es la introducción del libro a Cristo en el santuario. Déjenme ver si lo encuentro rápido, si no lo leemos en el próximo estudio. Bueno, yo solo puedo se lo puedo parafrasear y entonces en el próximo estudio les doy la cita, pero esto es lo que quería leer. El santuario contiene un sistema completo de verdad. El santuario contiene un sistema completo de la verdad. Entonces eso lo vamos a leer en el próximo estudio. Así que vamos a orar. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Dios, te queremos dar gracias que hemos podido continuar estudiando tu palabra y también podemos entender un poquito más de lo que tú tienes para nosotros al final del mundo. Pedimos, oh Dios, y te damos la autoridad de que entre en nuestros corazones y nos toques para que podamos entender estas importantes verdades y también para que el proceso de transformación ocurra dentro de nuestras vidas. Y pedimos que no solamente nos transforme a nosotros, pero que podamos ayudar a otros a venir al pie de la cruz y a la verdad que tú nos has dado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.